Así que el título de la sesión número 1 va a ser el diseño bíblico para el hombre, el diseño bíblico para el hombre. Y para que no me acusen después a lo mejor de plagio cósmico, muchas de las cosas que voy a estar compartiendo con ustedes las he aprendido de otras personas, especialmente o en especial lo he aprendido mucho también de Miguel Núñez. Hay un libro que les recomiendo que se llama o se titula Siervos para su Gloria. Es un excelente libro y si no lo ha leído, altamente recomendado para que ustedes como hombres lean ese libro. Yo lo que quiero hacer es, en las palabras, haciendo eco a Judas 1:3, esta fe que ha sido entregada una vez y para siempre a los santos, a la iglesia, hacer lo mismo, pasarles a ustedes la sabiduría que está en la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2 dice a Pablo, lo que has oído de mí, le decía a Pablo a Timoteo, lo que tú has escuchado de mí en presencia de muchos testigos, ahora le dice Pablo a Timoteo, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y vemos eso en la palabra de Dios, ¿no? Que la fe pasa de generación a generación. Hay un llamado a que la palabra de Dios sea transmitida de un hombre a otro hombre, de hombres a hombres, que haya esa continuidad en lo que nosotros llamamos el discipulado. Y eso es lo que quisiera hacer en el día de hoy, que esta fe, lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido también de otros hombres que han caminado antes que uno, que han tenido un caminar real con el Señor y fiel, que nosotros podamos aprender y escuchar de ellos y escuchar la palabra de Dios. Quiero comenzar con algo breve y es para que ustedes interactúen ahí en la mesa. La idea es que también miremos ciertas preguntas y que ustedes puedan en la mesa hablar acerca del tema y después lo vamos a traer aquí a la luz. Y la primera pregunta que quiero que ustedes conversen ahí entre ustedes y que den respuesta es, ¿qué significa ser un hombre? ¿Qué es ser hombre? No les voy a dar la respuesta ahora, bíblica, pero sí les voy a decir que ser hombre es más que el diseño biológico. Escuché por ahí que a veces uno dice, bueno, ser hombre no es ser mujer, ¿no? Pero va mucho más allá. Vamos a ver que en la Biblia Dios es el que define lo que es un hombre. Y ser un hombre es más que tener la habilidad para ser niños. Que vamos a ver, a medida que estemos caminando por esto, ¿qué es un hombre? Lo primero que quiero que toquemos o que miremos, el número 1 es la crisis masculina. Y ahí para llenar el espacio en blanco, la palabra es masculina. La crisis masculina. Quiero darle estadísticas, quiero mostrarles a ustedes la realidad, la urgencia de este tema, para que ustedes puedan ver que es algo global. Esto es algo que sucede en todas partes del mundo, pero voy a concentrarme con estas estadísticas en Estados Unidos, porque vamos a ver que los análisis sociales y las estadísticas prueban que hay una crisis masculina. La crisis en el mundo es de hombres. Si hay crisis en tu hogar, la raíz de eso muy probablemente sea masculina. Escuchen estas estadísticas. Esto es según el censo del 2020, bien reciente, el censo que se acaba de tomar hace unos meses atrás. 18,3 millones de niños, es decir, 1 de cada 4, vive en un hogar donde el padre está ausente. Y cuando hablo de padre, puede ser el padre biológico, puede ser el padre postizo o puede ser el padre adoptivo. Estamos hablando de 18,3 millones de niños en Estados Unidos están en un hogar donde el padre está ausente. Bueno, ¿y qué significa eso? Cuando tú miras las estadísticas y los sociólogos muestran, y según fatherhood.org es la fuente que estoy citando aquí, muestran que cuando un niño o una niña crece en un hogar donde el padre está ausente, el riesgo de pobreza es 4 veces mayor que de un niño que está en un hogar
con el Padre presente. Cuando un niño o una niña está en un hogar o crece en un hogar donde el padre está ausente, las niñas tienen una posibilidad de 7 veces mayor de quedar embarazadas. Los niños crecen con más problemas de comportamiento, eso es más que comprobado, que los niños que crecen en un hogar donde el padre no está, el problema de comportamiento se agudiza. 63% de los suicidios entre adolescentes son adolescentes que están en un hogar con el padre ausente. 63%. El uso de alcohol y drogas es mayor cuando el padre no está en el hogar. Las probabilidades de ir a la cárcel son mayores. Hay problemas de obesidad, crimen y abandono de los estudios. Esas son estadísticas. Cosas que las personas incluso del mundo estudian y observan y ven estas realidades. Vayan conmigo un momentico a Génesis. Quiero mostrarles algo que Génesis 3:17 nos enseña. O vamos a estar en Génesis la mayor parte del tiempo. ¿Y por qué en Génesis? ¿Qué significa la palabra Génesis? Comienzo. Ahí comienza todo. Ahí vemos cómo Dios crea al hombre, con qué propósito lo crea, cuál es el diseño bíblico para el hombre y para la mujer. Y vamos a ver que en Génesis también se describe la crisis. En Génesis 3:17, entonces dijo a Adán, esto es Dios hablando con Adán después de la caída, después que ellos pecan, que desobedecen a Dios, Dios los procura a ellos y dialogando con Adán le dice a Adán, escucha Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, go back, regresa. ¿Ustedes ven esa palabra? ¿Está en plural o en singular? Está en singular. Ahí Dios le está diciendo a Adán, del cual te ordené a ti que no comieras, diciendo, no comerás de él. Ahora le dice, maldita será la tierra por tu causa. En pocas palabras, por tu culpa, Adán. La tierra será maldita. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿Qué fue lo que él hizo? Bueno, Adán fue creado primero. El hombre fue creado primero y después la mujer. No solamente eso, Adán fue el que recibió las instrucciones de Dios. Fíjense que Génesis 3:17 está hablando en singular. Te ordené a ti, Adán, que no comieras de ese árbol. Eva salió de Adán con el propósito de ser ayuda idónea y que Adán pudiera cumplir los propósitos por los cuales él había sido creado y que Dios le entregó a él. Ahora, para entender esto un poquitico más, ahí mismo en Génesis, vamos a leer del 1 al 7. Y miren cómo ocurre la caída. Génesis 3:1 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Ahora miren esto. Y dio también a su marido. Adán estaba ahí cuando la serpiente estaba hablando con Eva. Y Adán estaba
callado. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos una realidad en el día de hoy entre los hombres. Si hay una queja entre las mujeres es que los hombres no hablan, ¿verdad? ¿No ha escuchado eso? Pastor, mi marido no me dice nada, no me habla, yo le hablo y no me dice nada, se queda callado. Incluso cuando hay conversaciones a veces entre el esposo y la esposa, y hay cosas en las cuales tienen que hablar, y alguien después le pregunta a la esposa, bueno, ¿qué piensa tu esposo al respecto? Las mujeres a veces dicen, bueno, yo no sé, mi esposo no me dice nada. Yo estuve escuchando lo que normalmente las mujeres dicen de los hombres, y esto es en contexto de la iglesia. Y esta estadística, o esta encuesta, mejor dicho, la quiero hacer en nuestra iglesia, antes de nuestra próxima reunión, para escuchar algo más cercano a nosotros. Pero escuche lo que mujeres cristianas tienen que decir normalmente de los hombres cristianos. Una palabra que se les preguntó a estas mujeres para que describieran a los hombres. Escuchen con atención. Cómodos, desenfocados, pasivos, dejadez, sin liderazgo, inmaduros, indisciplinados, desconectados, orgullosos, egoístas, poco empático, no espiritual. Esta es en esta encuesta. Una sola positiva. Caballerosos. Lo que quiero que escuchen con estas palabras es el peso de la realidad que existe entre los hombres. Estas son estadísticas que revelan la realidad. O sea, no es algo que la gente está inventando, sino estadísticas que se han recogido, que se han analizado, que se han estado estudiando por años, por año y por año. El padre o el hombre en el hogar es algo vital. Con esas estadísticas que yo les mencioné anteriormente en cuanto a cuáles son las consecuencias de la ausencia de un padre en un hogar, que son abismales, son grandes. Por eso la presencia del padre en el hogar, tu presencia en el hogar es de vital importancia. El padre necesita pasar tiempo con su familia y tiempo de calidad. Y es imposible tener tiempo de calidad con la familia si no hay tiempo de cantidad. ¿Usted ha escuchado esa expresión una vez, no? Lo que la familia necesita es tiempo de calidad y no tanto cantidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso alguna vez? Ok, un par de ustedes. No, la realidad es que no se puede tener tiempo de calidad si no hay tiempo de cantidad. A veces excusamos eso, ¿no? Decimos, no, yo no estoy mucho con mis hijos, no paso mucho tiempo con ellos, pero cuando paso tiempo es de calidad. Sí, pero el tiempo de calidad no se va a conseguir si no estás presente. Tiempo de cantidad es importante. Fíjense que si eso es tan importante que 430% un niño o una niña es más propensa a que fume cuando el padre no está. 430%. Con el tema tan sencillo del cigarrillo. Adán comió sin hablar. Mírenlo ahí, en Génesis 3. En el versículo 6. La mujer tomó el fruto, se lo comió, le dio a su marido, el marido comió y no dijo ni pío.
Ahora, ¿dónde está el problema aquí? ¿Por qué si Eva fue la que agarró el fruto, si Eva fue la que estuvo dialogando con la serpiente, si Eva fue la que le dio oído a Satanás y Eva fue la primera que agarró ese fruto y la que comió y se lo dio a Adán? ¿Por qué cuando vemos que Dios confronta a Adán y Eva, confronta a Adán y le habla a él en singular y le dice, te ordené a ti y que tú comiste? Dice, espera, fue Eva la que metió la pata primero. ¿Por qué el hombre entonces ahí es culpable? Vamos a leerles ahí mismo en el capítulo 2, mírenlo atrás. Miren los versículos del 15 al 18, yo los voy a leer. En Génesis 2 se describe después que Dios crea al hombre, que lo forma de la tierra, un ser viviente, vemos lo que Dios le instruye a Adán incluso antes de que Eva fuera creada. Miren el versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre, es decir, ya lo había creado, ahora lo toma y lo puso en el huerto del Edén. Para dos cosas, para que lo cultivara y para que lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios, ¿a quién? Al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. La mujer no estaba por ahí todavía. Cuando Dios le da al hombre la responsabilidad de cultivar y de cuidar su creación. El huerto está representando ahí lo que Dios había creado, todo lo que Dios había hecho. Por eso cuando vemos en el Salmo 8, dice que al hombre se le ha coronado de gloria. Porque ¿qué significa la gloria? La gloria está apuntando a que refleja a Dios, a su el único en toda la creación que ha sido hecho a la imagen de Dios es el hombre y la mujer. Y ellos tienen la responsabilidad de representar a Dios en toda esta creación. La imagen de Dios, la gloria de Dios que está en el hombre. Ahora, manchada por el pecado, pero que todavía está en el hombre. Y tenía la responsabilidad el hombre de cuidar y de cultivar la creación. No solamente mantenerla, sino también que floreciera, que el hombre se propagara, que este mundo en todos sus colores y ámbitos reflejara exactamente eso, a su creador. Pero vemos que Adán, cuando la mujer estaba siendo tentada, Adán estaba ahí. No es que fue que Adán dijo, voy a ir a buscar café cubano, regreso ahora. No, Adán estaba ahí cuando la serpiente estaba tentando a su esposa, a su mujer, y no dijo nada. Estaba callado. Dios le dio el liderazgo al hombre de cultivar y de cuidar. Mírenlo en el versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara, y le ordenó el Señor eso a Adán. Eva todavía no había sido creada. Y Dios le había dado una prohibición. ¿Cuál fue la prohibición? De que no comiera de ese árbol. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Comió. Y ni le preguntó a la mujer. Y ni Adán pudo ver en ese momento parado a la serpiente, confrontado a la serpiente. Adán pudo haber detenido a su esposa. Adán se pudo haber rehusado de comer. Yo no voy a comer. Pero ¿qué estaba haciendo Adán? Adán estaba callado. Adán no abrió su boca. La crisis es masculina. La responsabilidad es masculina. La crisis en el mundo es masculina. Interesante que un estudio que se hizo en Canadá en el 2008, cuando tomó lugar la crisis económica en el mundo entero,
Esto es el mundo describiendo la crisis que había sucedido. La crisis, estamos hablando económica, de todas las burbujas que se armaron y el mal uso de los recursos y las finanzas en el mundo entero, las inversiones, todo. Canadá, en un estudio que hizo, nombró a la crisis he, en inglés, que el español equivalente es él. La crisis tenía un nombre y la crisis se llamaba he. La crisis se llamaba él, porque la crisis vieron los analíticos que la responsabilidad era de los hombres, el mal uso. La crisis es masculina. Miren otro pasaje más, Romanos 5, 17 y 19, o 17 al 19. Note lo que dice el pasaje, porque si por la transgresión de ¿cuántas personas? De uno. La transgresión de uno. ¿Cuántos estaban ahí presentes? ¿Cuántos seres humanos estaban ahí presentes en el momento de la tentación? 2. Pero ¿en dónde se pone el peso de la responsabilidad? En uno. Dice, porque por la transgresión de uno, por este reinó la muerte. Así que la muerte entró al mundo por la responsabilidad de un hombre. Dice ahora, mucho más reinarán en vida por medio de uno. Y esa es la buena noticia, ¿no? Que aquel, el primer Adán, a Cristo también se le describe en la palabra de Dios como el segundo Adán. Así que todo lo que Adán, el primer Adán, tenía que representar y tenía que hacer, que cayó ahora en Cristo, esa imagen, por eso que nosotros estamos siendo restaurados, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Esa imagen que se perdió, la verdadera imagen del hombre que se perdió en el huerto del Edén, ahora en Cristo estamos nosotros siendo restaurados a esa imagen del comienzo, del principio, de Génesis. Y eso es el proceso de la santificación. Nosotros estamos reflejando más y más a Cristo, estamos siendo santificados, Él está remendando en nosotros, Él está cambiando en nosotros los efectos del pecado. Dice ahora el Romanos 5:17 que por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, hablando del Evangelio. Así pues, tal como por, ¿cuántas transgresiones dice ahora aquí? Por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Y esta es la parte ahora del pecado original. Cada ser humano hereda de a todos los que entramos en este mundo, hombres y mujeres, todos entramos heredando el pecado original, el pecado de Adán. Todos nosotros entramos a este mundo pecadores, por eso decimos que somos pecadores no porque pecamos. Así que el pecar, el acto de pecar no es lo que te hace pecador, sino que tú pecas porque tú eres un pecador. Por eso por la transgresión de uno resultó la condenación de todos los hombres. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y la buena noticia ahora, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si hay una crisis, es cierta, hay una responsabilidad sobre el hombre, hay urgencia. La mala noticia es que hay una crisis, la buena noticia es que está el Evangelio. Y en este pasaje vemos eso, ¿no? El Evangelio incluye eso. Primero hay que dar la mala noticia para poder apreciar la buena noticia. Escuche esta estadística, o este comentario más bien por Gender and Crime. Miren lo que dice acerca del género del ser humano. El género es el mejor predictor del comportamiento criminal. Los hombres cometen más crímenes que las mujeres. Eso es un hecho registrado a través de todos los tiempos, en todas las culturas, en todas
en todos los niveles socioeconómicos. Por eso dice, esta distinción se mantiene a través de la historia, en todas las sociedades, en todos los grupos y para casi cada categoría de crímenes. ¿Quién cometió el primer homicidio? ¿Fue un hombre o una mujer? ¿Cómo se llamaba? El primer crimen en la Biblia fue un hombre, no una mujer. Miren esta gráfica. Esta gráfica representa la barra en gris, hombres, la barra, voy a llamarle amarillo, verde, como usted desee, mostaza, representa mujeres. En Asia, en Europa, en América, en África, en Oceanía y globalmente. Miren la parte proporcional de crímenes entre hombres y mujeres. En el mundo entero. Si cuando uno ve a un hombre o una mujer, el hombre tiende a hacer más crímenes que la mujer. La crisis es masculina. Esta estadística me partió el corazón. El 92% de los hombres en las prisiones en Estados Unidos, 92% son padres. En todo el país, 92% de los hombres que están en prisiones son padres. Hay una crisis de hombres. Tristemente, esa es la realidad, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha visto la película Como Flechas? Like Arrows. ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Alguien? ¿No? ¿Una persona? Si usted no ha visto esa película, por favor, asegúrese de mirar esa película. Está en Amazon. Lo que cuesta son como $3 ver la película. Como Flechas. Like Arrows. Mire esa película con su familia. Si puede mirarla hoy, mírela hoy. No se va a arrepentir. Me lo va a agradecer. Mire especialmente si usted es un padre. Mire esa película. Así que la crisis es masculina. Ahora, vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a qué es un hombre. Recuérdense que les hice esa pregunta al inicio. ¿Qué es ser un hombre? Vamos a ver la definición bíblica y escriba eso. Ese es el segundo punto. La definición bíblica. ¿Qué es ser un hombre? Y le voy a definir lo que es ser un hombre con una palabra. Una palabra que la Biblia usa para describir al hombre, lo que lo define, para lo cual Dios creó al hombre. Y esa palabra es liderazgo. Lo que define a un hombre no es lo que nosotros en el mundo a veces usamos para definir un hombre. Que no, porque ya tiene un trabajo, a lo mejor se puede pagar ya el apartamento, o porque ahora dejó embarazada a una mujer. No, lo que define a un hombre, lo que vemos cuando Dios crea al hombre en la Biblia, Dios lo crea, lo diseña para que liderara. Es decir, su identidad, la identidad del hombre en la Biblia está relacionada, está ligada, está casada con su papel de liderazgo. Dios le dijo al hombre, cuando lo puso en el huerto, lo puso ahí para que cuidara y cultivara ese huerto. Y cuando crea a la mujer, con el propósito de que lo asistiera, lo ayudara, que fueran uno en su liderazgo. Pero la responsabilidad es del hombre.
El líder es el hombre. El diseño de Dios para el hombre es el liderazgo. Ahora, para ser un líder, y esto a veces se malinterpreta, ¿no? Para ser un líder tú no tienes que ser un líder de un grupo pequeño, tú no tienes que tener un grupo pequeño, tú no tienes que ser un jefe en una empresa. Para ser un líder solamente tienes que ser hombre. Si tú eres hombre, eres un líder. Que lo estés ejerciendo esa es otra historia. Pero si usted es un hombre, usted por naturaleza es un líder. Dios creó al hombre para liderar. Y ahora, importante, liderar piadosamente, liderar santamente. Dios no te creó para que fueras el macho, ni estuvieras gritando órdenes, ni para que fueras el jefe en la casa. Dios te creó para que tú fueras el líder, la cabeza de tu hogar. Pero un líder piadoso. Porque el liderazgo, y escuche bien esto, el liderazgo no tiene nada que ver con posición. No tiene nada que ver con título. No tiene nada que ver con poder. Cristo no tuvo ningún cargo oficial. Cristo fue el que le lavó en Juan 13 los pies a sus discípulos, ¿verdad? ¿Y quién mejor que Cristo para representar lo que significa realmente el liderazgo? En Marcos 10:44, lo que Cristo le dijo a sus discípulos en medio de una discusión de quién era el primero, pensando siempre con una mentalidad del mundo, ¿no? Que para ser el más importante, para ser el líder, tú tienes que estar por encima de todo el mundo y dar todas las órdenes. ¿Y cuál fue la respuesta divina a los discípulos? Que estaban pero tan ansiosos por ser el primero entre ellos. Le dijo, el que desee ser el primero, ¿qué debe ser? El servidor de los demás. ¿Usted quiere ser el primero? Bueno, hágase el siervo de los demás. Cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Y eso es lo que describe la palabra de Dios. La palabra de Dios describe al hombre como un líder siervo. Líder siervo. Les voy a dar dos características de un líder, del liderazgo bíblico. Las dos características, ya le mencioné una. La primera es siervo. Lo que describe a un líder es que es un siervo. No es un jefe, no es el mandón, es un siervo. Y los líderes sirven. Es un sinónimo para liderazgo. Sinónimo de liderazgo en la palabra de Dios es siervo. ¿Y qué es un siervo? Bueno, un siervo inspira a otros a seguir con su ejemplo. Un siervo es alguien que si, por ejemplo, tú estás casado y tu esposa tuviera que volverse a casar, diría, yo me casaría nuevamente con mi esposa. Un siervo es alguien que sus hijos dicen, cuando yo crezca, yo quisiera ser como mi papá. Qué triste es escuchar a hijos que dicen, cuando yo crezca, yo no quiero ser como mi papá. Liderazgo se ve en nuestro servicio. Esa es una característica esencial. El líder sirve. El líder pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo servirte? El líder que está en la casa buscando cómo servir a los demás. Es triste escuchar cuando a veces los hombres expresan, hoy hice lo que más me gusta. Bueno, ¿y qué cosa es lo que más te gusta? No hice nada. ¡Wow! Dios te creó, te diseñó para que sirvieras. Es una ilusión errónea pensar que nosotros en el cielo vamos a estar con las patas para arriba, sin hacer nada. El cielo se describe con responsabilidades. Incluso en la palabra de Dios
sinónimo de ser un adulto es ser responsable. Lo que describe que una persona es una persona adulta no es privilegios, son responsabilidades. Dios te creó con un propósito, hombre, y hoy se ha perdido ese propósito entre los hombres. En Juan 5:17 Jesús, ese pasaje lo estudiamos en nuestra iglesia, Jesús le dijo a los fariseos, a los líderes religiosos, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Note que un líder sirve. El líder no es el que está buscando cómo deshacerse de las responsabilidades, que ese es el sueño americano, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo trabajar ahora, vivir ahora, para en un futuro no hacer nada? ¡Wow! Eso está más lejos del diseño bíblico que usted se puede imaginar. No hay tal cosa como un liderazgo sin servicio. Los líderes planifican, los líderes planean, los líderes preparan. Ese es el diseño bíblico, que usted esté en su hogar liderando. Por ejemplo, si usted se va de viaje con su familia, la responsabilidad de preparar, de planificar, no debería caer sobre tu esposa, debería caer sobre ti. Que tú puedes involucrar a tu esposa para que te ayude a compartir responsabilidades, sí. Pero en el hogar la responsabilidad, el liderazgo está en el hombre. Y Dios se lo dijo a Adán cuando ellos pecaron. Fue a Adán, no fue a Eva, y le dijo, ¿qué fue lo que hiciste? Yo te ordené a ti, te di el liderazgo a ti, la responsabilidad fue a ti, te diseñé para que lideraras a tu familia, tú. Ese es el diseño bíblico. Si tú eres hombre, tú eres un líder. Dios te diseñó con ese propósito. Y los líderes, por supuesto que pueden delegar tareas, pero no responsabilidades. Eso es importante y es algo que en la iglesia nosotros tenemos que crecer muchísimo. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de que el líder es responsable por las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Si tú eres un líder de un ministerio, tú puedes delegar las responsabilidades para que se hagan las tareas, pero tú no puedes pensar de que esas tareas se van a hacer automáticamente. Y eso lo hemos comprobado, no importa si tú lo pones por escrito, no importa si tú das 30,000 entrenamientos, el líder es el responsable por las cosas que se deben hacer. Y el líder supervisa, y el líder está involucrado, y el líder es el responsable por las tareas pendientes, y tiene que asegurarse de que se estén haciendo. Y lo mismo en el hogar. Tú delegas tareas, delegas cosas para hacer, pero la responsabilidad tú no la puedes delegar. Tú eres el responsable en tu hogar, de tu familia. La realidad del pecado es esa, ¿no? Que hay ahora, por causa del pecado, hay una tensión en lo que el diseño de Dios es originalmente, que todo fue bueno, y lo vemos en la creación, ¿no? Si el pecado no hubiera entrado en el mundo, hubiera sido una relación perfecta. Ahí no hubiera tensión hoy en día, algo que nosotros sí vivimos, y ahí está la realidad, y es algo que vamos a hablar un poquitico más al final, ¿no? De cómo nosotros podemos crecer en esa área, cómo nosotros podemos pastorear mejor a nuestras esposas, cómo podemos liderar en un mundo caído, porque no vamos a vivir siempre un liderazgo sin tensión. La tensión va a estar ahí por causa del pecado. Y va a haber resistencia, eso es lo que vemos ahí, ¿no? Que la tendencia va a ser esa, ¿no? Que iba a haber roce ahora entre la cabeza y la nuca. Esa es la realidad. No es el diseño de Dios, sino es el diseño de Dios manchado por el pecado. Pero la responsabilidad, la tarea es del hombre. Y el hombre debería estar pastoreando a su esposa. Las esposas deberían ser, es decir, tu esposa debería ser más
santa a raíz de estar casada contigo, no a pesar de estar casada contigo. Hay esposas que espiritualmente están por encima de los esposos. Y no es porque el esposo es el que ha pastoreado a esa esposa a estar caminando espiritualmente de esa forma. Voy a repetir eso nuevamente. Tu esposa debería ser más santa a raíz de estar casada contigo, no a pesar de estar casada contigo. Tú eres la cabeza en el hogar. El liderazgo del hogar lo tienes tú. Tú eres el que deberías estar modelando santidad. El hombre es el que ha sido llamado a santificar a su esposa. Efesios 5. La segunda característica de un líder, no solamente sirve, sino también sufre. El liderazgo incluye eso, sufrimiento. ¿En qué sentido? ¿Los líderes sufren en qué sentido? Bueno, los líderes son pacientes. ¿En qué sentido sufren? Bueno, los líderes están dispuestos a pagar el precio. Yo fui a la barbería esta semana y escuché al barbero decir una barbaridad, tristemente, y esto de una forma u otra representa o refleja el corazón de muchos hombres. Este barbero, contándome una vez que estaba él no es cristiano, en una relación con una muchacha que tenía un baby, tenía un niño de meses, y dice que empezó esta relación con esta mujer y se fue a vivir con ella. Y me contaba él que la mujer tenía que levantarse a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana para darle el pecho y para atender al niño. Y él me decía, ¿qué va? Yo no aguanté eso. Y dejó la relación porque el hombre no podía dormir. Y tú dices, wow. Hombres que no están dispuestos a pagar el precio de liderar, de ser un líder. Los líderes sufren, los líderes están dispuestos a pagar el precio. Los líderes no son los que llegan tarde y se van más temprano. Los líderes son los que están más temprano y son los últimos que se van. Están dispuestos a pagar el precio. Los líderes normalmente son culpados de cosas que no han hecho, ¿verdad? Pero eso no les preocupa a los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes están más preocupados por lo que piensa Dios de ellos que lo que piensan las demás personas. Ser un líder es una realidad, arduo trabajo. Ser un líder cuesta. Cumplir el papel de Dios en nuestras vidas cuesta. Se paga un precio. Es arduo trabajo. Hay un precio más alto a pagar y por eso muchos hombres no están dispuestos. Y prefieren achantarse, prefieren no hablar, prefieren aislarse que pagar el precio de ser un líder y cumplir el diseño que Dios por lo cual los ha diseñado y los ha creado. El líder es el hombre que está liderando a su familia, no solamente que provee el dinero para su casa, y se ve mucho en Latinoamérica, que el hombre se ve como dice, bueno, mi responsabilidad es traer el dinero a la casa. Yo trabajo, llego a la casa y cuando llego a la casa, mira, yo trabajé mucho, esta es la hora de yo sentarme en el sofá, quitarme los zapatos, que me den un masaje en los pies, enciendo el televisor y fulana, ¿cuándo va a estar la comida lista? Ya yo hice mi papel, ahora te toca a ti. Ya yo traje el dinero, tú disciplina a los niños, haz la tarea con los niños, lleva a los niños a la escuela, mi papel es traer el dinero. Esa es una imagen distorsionada de lo que es ser un hombre. Un hombre es un líder. Lo que representa al hombre en la Biblia es liderazgo. Y los líderes sirven y los líderes sufren. ¿Cuántas veces no hemos visto en la casa
que se cae algo al suelo, o si se cae la taza de café, se embarra todo el piso. ¡Fulana! Se cayó la taza de café. Se cayó la taza de café. ¿Tumbaste la taza de café tú? Esa taza de café no brincó sola de la mesa. Levántate. Limpia lo que tú tumbaste. Un líder modela el servicio. Un líder modela lo que es sufrir por el bienestar de los demás. Ahora, escriba esto ahí en su hoja. La efectividad de un líder depende más en el cuidado que él provee que en el poder que él posee. Si la efectividad tuya como líder, como el líder en tu familia, el liderazgo tuyo, la efectividad tuya depende más del cuidado que tú provees que del poder que tú posees. El impacto que tú vas a tener en tu familia va a estar ligado a cómo tú sirves, a cómo tú provees ese cuidado y liderazgo en tu familia. En pocas palabras, en el hogar el hombre debería estar involucrado. Involúcrate, ayuda. Si hay que lavar los platos, ayuda a lavar los platos. Si hay que poner la ropa a lavar, ayuda con lo que se rompió. Pastor, es que yo no sé, aprende. Pide ayuda. Pero el líder lidera con su servicio y con la disposición de sufrir y pagar el precio para servir a los demás. Ya les dije la definición de un adulto y está ahí. La definición de un adulto es responsabilidad. Y más adelante voy a estar hablando de esto en las próximas sesiones, que lo que vemos en la palabra de Dios que define a una persona adulta es responsabilidad. No privilegios, responsabilidad. Y ese es el problema número uno entre los hombres, hermanos, la falta de liderazgo. El pecado ha hecho que sea más fácil que otra persona lleve la rienda. Es más fácil ser pasivo. Eso es una realidad. Es más fácil no hacer nada. Es más fácil, ¿sabes qué? Que lo haga otra persona. Que lo haga ella. Eso es más fácil. Pero no más fructífero. No representa a Dios bien, no le trae gloria, no refleja la imagen de Dios en nosotros. Y al final vemos que hay consecuencias. Y les imploro esto, les imploro a escuchar el peso que vemos aquí en la palabra de Dios, en la realidad del diseño de Dios para ustedes, el llamado a ser un líder, el llamado a vestirse de servicio y de sufrimiento con el propósito de tener un impacto en su familia. Lo que hacemos hoy determina el mañana. Si hay algo importante en la vida de cristianos es estudiar la historia de la iglesia. Y de estudiar y ver lo que otros hombres han hecho, no en un domingo, no en un mes, no en un año, sino a través de los años. Y les digo algo, está más que comprobado que ser piadoso vale la pena. Que cuando tú miras la vida de un hombre en el espacio de 30 años, oye, valió la pena seguir y obedecer a Dios. Ignorar lo que Dios ha creado, cuando tú miras la vida de hombres que han ignorado el llamado de Dios a ser un líder, las consecuencias están ahí. Y son consecuencias que te persiguen toda la vida. ¿Cuántas familias no hay destruidas por falta de liderazgo? ¿Cuántos hijos no hay descarriados por falta de liderazgo? De un padre que estuvo físicamente en un hogar, pero ausentes en su liderazgo. El llamado de Dios es a ser un líder. Ser un hombre es liderazgo. Y un hombre que sirve a su familia, que sirve a los demás y que está dispuesto a pagar el precio sufriendo. Una de las plagas en nuestra sociedad hoy en día, aparte de la pornografía, son los juegos, video games.
¿Cuántos hombres no tenemos que se pasan horas jugando frente al televisor? Y que están completamente desconectados de la vida de su familia. No sé si esto te describe a ti, pero si tú te enfermas, ¿quién es el que llama al doctor? Tu esposa. Si tu esposa se enferma, ¿quién es la que llama al doctor? Tu esposa. Si los niños se enferman, ¿quién es la que llama al doctor? Tu esposa. ¿Y dónde está el hombre? El hombre a veces no sabe ni las medicinas que toma. ¿Y qué pastilla tú tomas? No sé, una pastilla roja ahí que me da mi mujer en la mañana. El hombre desconectado de su función. Esperemos que no, esperemos que la esposa sea piadosa. Esperemos que te estén dando una pastilla de liderazgo. Un líder es un ejemplo. Y voy a terminar con este último punto. El carácter de un líder. El carácter. Así que ya hemos visto la crisis masculina, el diseño bíblico, que el diseño que describe a un hombre es, ¿cuál es la palabra? Dígalo en voz alta, por favor. No, yo no los escuché. ¿Cuál es la palabra que describe un hombre? Liderazgo. Eso es lo que describe al hombre en la Biblia. Y un líder es alguien que sirve, que está buscando servir a los demás y que está dispuesto a pagar el precio, a sufrir su posición. Ahora, un liderazgo comienza con el carácter. No tanto con lo que hace, sino con lo que es. En el libro que les recomendé al principio, Un siervo para su gloria, tiene un subtítulo que dice, ser antes de hacer. Ser, el ser humano es un ser viviente, tú tienes que ser antes de hacer. Lo que más te debe preocupar a ti no es tanto lo que tú haces, sino lo que tú eres, porque lo que tú haces va a estar determinado por lo que tú eres. Tu preocupación mayor debe ser el hombre interior, no el hombre exterior. Y hoy en día nos preocupamos mucho por cómo lucimos exteriormente, por cómo vestimos, el carro que manejamos, la ropa que tenemos, si es de marca o no es de marca. Y ponemos énfasis en eso, en el mundo exterior. Pero el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Y ahí debe estar puesto el énfasis. Un liderazgo tiene que ver con carácter. En 1 Timoteo 3, cuando vemos la descripción de estos hombres, los pastores, que Dios levanta para ser un ejemplo al rebaño, para guiar al rebaño, fíjense que la lista comienza diciendo, un obispo debe ser. No dice debe hacer, dice un obispo debe, un pastor, un anciano debe ser. Y ahí habla acerca del carácter. Hay una sola cosa que menciona en cuanto a lo que debe hacer y es saber enseñar la palabra de Dios. Pero el resto de la lista tiene que ver con el carácter de ese hombre. Y comienza ahí. Comienza con tu carácter. ¿Qué significa eso? Bueno, que otros van a estar siguiéndote voluntariamente. Porque muchas personas a veces nos pueden seguir forzadamente, ¿verdad? Los dictadores son seguidos, pero no son líderes. Están forzando ese seguimiento. Tú puedes a lo mejor obedecer y seguir a alguien en el trabajo porque es el que te paga el salario y porque tienes a lo mejor el temor de perder ese trabajo. O tú puedes estar siendo seguido en el lugar porque intimidas a tu familia y hablas con voz potente y alto. Pero no voluntariamente. Y si hay algo que caracteriza a un líder es que lo siguen voluntariamente por su carácter, porque es un ejemplo. Ahora, ¿cómo llegamos a esto, no? ¿Cómo nosotros podemos ser estos líderes? ¿Cómo nosotros podemos crecer en nuestro carácter? ¿Cuál es la prioridad? Y esta es la prioridad para nuestras vidas. Tu prioridad como hombre es madurar.
Tú puedes lucir como un hombre físicamente, pero ser un inmaduro en tu carácter. Y el llamado que vemos en la palabra de Dios es a madurar. Si hay algo que tú deberías proponerte en este 2021 es madurar. Todos nosotros, todos necesitamos madurar. No hay ningún hombre que pueda decir, yo ya he alcanzado la plenitud en la madurez. Por eso Pablo decía, prosigo la meta. Yo prosigo la meta, dejando lo que queda atrás y enfocado en lo que está por delante. Cristo es la meta. Pablo lo decía en Colosenses. Déjenme leerles a ustedes Colosenses 1. En Colosenses 1 vemos el corazón de Pablo en cuanto al discipulado. Y Pablo decía, a Cristo proclamamos y amonestamos a todos los hombres y enseñamos a todos los hombres con toda sabiduría. Escuche esto, a fin de poder presentar a todo hombre maduro en Cristo. Pablo tenía esa meta de enseñar, de exhortar, de amonestar con un propósito de que los hombres fueran perfectos en Cristo, maduros en Cristo. Y dice el versículo 29, y con este fin trabajo, esforzándome según su poder que obra en mí poderosamente. Ahí estaba la meta de Pablo. Cuando vemos el poder de Cristo obrando en uno es eso, hacia la madurez. Madurando y ayudando a otros a madurar. Así que la prioridad de un hombre o de un líder es madurar. Si usted no se lleva más nada en esta mañana, quisiera que se lleve esta oración. Y esto le va a ayudar muchísimo. Si usted realmente pone esto en práctica, va a revolucionar su carácter. Y escríbelo ahí, por favor. Porque muchos hombres a veces no saben cómo empezar. Y se frustran de que comienzan algo y no lo terminan. Pero escuche, la práctica forma el hábito. Y el hábito forma el carácter. No se puede madurar si no comenzamos a practicar. No vamos a tener perseverancia, no vamos a tener nosotros la habilidad de forjar el carácter si no comenzamos. Y un paso te lleva al otro. Toma pequeños pasos y tú vas a ver cómo eso va a ir produciendo los hábitos correctos. Y cuando hablo de poner en práctica, estoy hablando de poner en práctica la palabra de Dios. Cuando hablo de poner en práctica, estoy hablando de poner en práctica todas las cosas que son piadosas, que van a formar los hábitos correctos en nuestras vidas. Por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios, que es tan simple. Muchos hombres no leen la Biblia. No aguantan estar sentados 10 minutos. Yo no sé, pero les da picazón y no pueden. Y tú ves que no se pueden contener en el asiento y empiezan a leer y tienen que levantarse. Pero no vas a poder mantenerte ahí sentado si no lo continúas haciendo. Y cuando lo haces, y lo haces, y lo haces, eso va a formar el hábito correcto. Y el estar ahí, expuesto a los hábitos correctos, te va a ayudar a forjar el carácter. Pero comienza por haciendo. Y eso en todos los medios de gracia. Eso hablamos de congregarse, estar en la palabra, de orar, de servir a los demás, de exponerse a las cosas adecuadas. Y eso va a formar el hábito y el hábito va a formar tu carácter. Lo que sucede es que estamos involucrados en muchas cosas que nos llevan a formar malos hábitos. Y los malos hábitos corrompen nuestro carácter. Pablo decía, no se dejen engañar, las malas compañías, ¿cómo dice? Nos corrompen. Esa es la realidad. Así que la práctica forma el hábito y el hábito forma el carácter. Y esto aplica para todos, no importa si tú eres joven, si tú eres viejo, esto es para ti también. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Esto es Pablo hablándole a Timoteo.
Y Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes o de los creyentes. Ahora le dice, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y estas palabras las vamos a desmenuzar más adelante en las otras sesiones. En todo este año vamos a estar mirando qué significa ser un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. En palabra, lo que digo. En conducta, lo que hago. En amor, lo que siento. En fe, lo que creo. Y en pureza, lo que pienso. Vamos a ver esa parte crucial de nuestro carácter. Así que el resto de las sesiones vamos a estar tocando eso. Para terminar, quiero darle ahí unos minuticos y ponerle 3 preguntas ahí en la pantalla. Quiero que entre ustedes respondan esas preguntas. Y al final voy a cerrar dando respuesta a esas preguntas y si tienen alguna otra pregunta más podemos tocarla. Pero las preguntas son las siguientes. ¿Por dónde comienzo si me he identificado o he sido confrontado con la palabra? Es decir, si yo he visto lo que dice la palabra de Dios y el llamado a ser un líder, y yo sé que no estoy siendo ese líder siervo y dispuesto a pagar el precio, bueno, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo yo puedo comenzar a ser ese líder? Lo segundo es, ¿qué hago si me siento intimidado con el nivel espiritual de mi esposa? Hay muchos hombres que se sienten intimidados. Dicen, mi esposa conoce la palabra de Dios mejor que yo. ¿Qué yo hago? Y por último, ¿cuándo yo sé que un hobby o un pasatiempo es un problema? La primera pregunta, ¿por dónde comienzo si me he identificado o he sido confrontado por la palabra? En otras palabras, ¿qué yo hago si al escuchar de la realidad de esta crisis masculina y escuchar que lo que define a un hombre es su liderazgo, y ese líder es un líder siervo y es un líder que está dispuesto a pagar el precio y es alguien que está buscando madurar? Si yo me he identificado con eso, yo he visto que, ¿sabes qué? En esa área yo no estoy haciendo bien. ¿Qué yo hago, no? Si yo necesito crecer en esta área. Si yo he sido confrontado por la palabra de Dios. Bueno, lo primero que uno debe hacer, si uno no está siendo ese líder que Dios nos ha llamado a ser, número 1 es arrepentirse a Dios. Todo comienza por ahí. Acuérdense que arrepentimiento es tú venías en esta dirección, ahora diste un giro de 180 grados y vas en la dirección opuesta. Comienza con arrepentimiento. Si uno no ha sido el líder en la familia, si estás casado como esposo, o si no estás casado, como hijo, si eres hombre, usted, aunque sea joven, usted también es un líder y ha sido llamado a liderar en su responsabilidad en el hogar con la edad que tenga. Si uno no ha sido ese líder en el hogar, lo segundo es pídele perdón a su familia. Con Dios, la manera de subir es bajando. La vía hacia arriba es hacia abajo, la humildad. El que se humilla será exaltado. Y cuando hablamos de humillar, no estamos hablando de reconocer la realidad. Señor, ¿sabes qué? Yo te necesito. Yo en esta área no te he representado bien. Y hay algo que habla con mucho poder y es cuando un hombre realmente es humilde. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo segundo es, ¿por dónde comienzo, no? Bueno, habla, si estás casado, habla con tu esposa. Creo que la esposa puede ayudarte mucho en tu crecimiento. Recuerda que ella es ayuda idónea. Y si le sabes que, mira, yo necesito crecer en esta área. Necesito que ores por mí, necesito que me ayudes, necesito que me mantengas responsable. Te estoy dando toda la libertad para que hables a mi vida con la palabra de Dios.
Si no estás casado, habla con otra persona que sea madura. Si eres hijo, habla con tu papá. Habla con un líder en la iglesia, habla con un pastor. Pero comienza por ahí, ¿no? Comienza en tomando esos pequeños pasos. Si yo he sido confrontado por la palabra, primero con el Señor y después con las demás personas. Lo segundo es, ¿qué hago si me siento intimidado con el nivel espiritual de mi esposa? Equípate, prepárate, estudia la palabra de Dios, estudia hay una cantidad de recursos allá afuera que te pueden ayudar. Les voy a recomendar unos cuantos para que estudien sobre el tema de lo que es un liderazgo. El primero es El hombre guía. Ese libro está en español, espectacular. Si no lo he leído, léalo. El hombre guía. El segundo libro, se los comenté al principio, Siervos para su gloria, de Miguel Núñez. El primero es por Steve Farrar. El tercero, Renueva tu mente, también es de Miguel Núñez. Vivir con integridad y sabiduría. Equípate. Como les dije al principio, pon en práctica. Lo que practicas va a formar tus hábitos y los hábitos van a formar tu carácter. ¿Perdón? Es de Miguel Núñez, sí. Ahora, no salga de aquí y se compre todos esos libros. Comienza con uno. Comienza dando pasos. Si usted no ha leído libros nunca, no piense que ahora se va a comprar todos estos libros y de repente va a leer como una polilla. No. El hábito va a ser formado a medida que empiezas a leer. Y ese carácter va a ser formado a medida que los buenos hábitos sean forjados en tu vida. Así que, ¿qué hago si me siento intimidado con el nivel espiritual de mi esposa? Algo que tú puedes hacer es también hablar con tu esposa y comunicarle lo que estás aprendiendo y comparte con ella y comunícale lo que está en tu interior. Un paso a la vez. No pienses que si estás en el paso 1 vas a brincar al paso 10. Es poco a poco. Ahora voy a hablar de la parte negativa. ¿Qué tal si mi esposa y yo no tenemos la mejor relación? Y me siento intimidado y está esta tensión. Lo mismo, es un paso a la vez. Parte de ver esa relación siendo santificada es un paso a la vez. A medida que tú, como líder, vas madurando, vas a tener más impacto en tu esposa. Ahora, con las expectativas correctas. Vivimos en un mundo caído. No busquen ser satisfechos en las relaciones humanas. Ni aún el matrimonio, que es la única relación donde el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne, la única relación que se describe en todas las relaciones debajo de este sol, que es la del esposo y la esposa, ni aún esa relación satisface por completo nuestro corazón. Siempre va a haber ese sentido de que falta algo. ¿Por qué? Porque solo Dios puede realmente satisfacer nuestro corazón. Un paso a la vez, las expectativas correctas. Ahora, cuando yo sé que un hobby o pasatiempo es un problema, yo no quise decir que jugar video games es un pecado, porque puede ser video game, puede ser muchas otras cosas, no es un pecado en sí mismo. Sin embargo, cuando ese pasatiempo o ese hobby o un video game o cualquier otra cosa, sea deportes o sea otra cosa que tú hagas, cuando eso está tomando prioridad sobre las cosas espirituales, entonces es un problema. Cuando tú estás jugando más video games que leyendo la Biblia, eso es un problema. Cuando no estás creciendo y no estás invirtiendo con el mismo o más interés que en ese hobby
que en las cosas espirituales, entonces es un problema. Ahí es cuando tú puedes saber si sabes qué, esto, que es bueno en sí mismo, pues por ejemplo, practicar deporte, me encanta, que es bueno para el cuerpo físico, se puede convertir en un problema si yo le estoy dedicando más tiempo a eso que a mi hombre interior. Comienza por ajustar esas áreas en nuestra vida. El hobby no es el problema, sino es la proporción de tiempo que nosotros le dedicamos a las cosas. Recuérdense de eso. La creación se disfruta también. Dios ha creado una creación que se puede disfrutar. Dios nos dio sentidos, ¿verdad? El tacto, el olfato, el paladar. Así que esta creación se disfruta y se experimenta. Pero cuando nosotros estamos dedicando más tiempo a esas cosas que a nuestro mundo interior, entonces sí es un problema.